Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al primer ciclo de charla Rotex, organizado en conjunto por los chicos del Rotex del distrito 49-45, con los chicos de la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y parte de Uruguay, y los chicos del Rotex 4905 de la provincia de Buenos Aires. En la charla de hoy contamos con la honrosa presencia de Roby Iglesill, perdón mi pronunciación del apellido, quien es miembro de la comunidad haitiana de Rosario y investigador en el Grupo de Estudios de Migraciones de la Universidad Nacional del Rosario. Y hoy nos estará presentando su charla Migrar y Vivir en Argentina. Sin más preámbulo, bienvenido Roby, muchas gracias por estar acá y bueno, espero que les guste. Buenas tardes, buenas noches, no sé si hay personas en otros espacios, otros países que nos están escuchando. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Aprovecho para agradecer a Clara que me hizo esa invitación. Creo que es muy importante para la comunidad haitiana tener esas llegadas en esos espacios. Es muy importante para nosotros darnos a conocer, porque si bien que hace bastante tiempo que estamos aquí en Argentina, pero nos damos cuenta que cada día descubrimos que hay gente todavía que no tiene mucha información sobre Haití. Por eso es muy interesante estar en esos espacios para compartir, hablar de nuestro país, hablar de nuestra historia o hablar de nuestra historia de vida también, aunque lo más importante hoy no es hablar de mi persona, pero más que nada hablar de Haití, de mi cultura y de cómo se encuentra la comunidad haitiana específicamente en Rosario. Así que muchísimas gracias. Alejandro me va a ayudar en la presentación PowerPoint porque tuve un pequeño problema técnico con mi compu, así que vamos a arrancar. Bien, y hay algo que me gusta hacer siempre es presentar o hablar de la ubicación geográfica de Haití. Y hace un tiempo, creo que menos de un mes, o en un programa de tele de Buenos Aires, estaban hablando de Haití, pero ubicaron a Haití en el continente africano. Y creo que es algo que se hace siempre cuando hablan de Haití, o te cruzas con personas en la calle y te preguntan si Haití está en el continente africano. Si bien tenemos muchas conexiones con el continente, somos hijos e hijas de descendientes africanos, y lo digo siempre, Haití es la hija mayor del continente africano, es como una parte de África que no está en África. Eso tiene que quedar bastante claro. Como lo podemos ver acá, nos identificamos como siempre como un país del Caribe. Eso es muy importante. Hay muchas personas que todavía tienen esa discusión dónde ubicar a Haití. En América Central, no. Algunos autores nos ubican en la parte, o sea, América del Norte. Pero si vemos claramente lo que está haciendo en el mundo, no consideran a Haití como parte de América del Norte. Somos caribeños. Bien, ya vimos que compartimos una isla con la isla con la República Dominicana al este, un poquito, y más arriba sería el océano Atlántico, y abajo tenemos el mar del Caribe. Después la parte sur es el paso de los vientos que nos separa de Cuba. Haití es un país de 27.750 kilómetros cuadrados, porque Argentina es 100 veces más grande que Haití. O sea, podemos poner Haití 100 veces dentro de Argentina. Tenemos una población entre 10 millones y 12 millones de habitantes. Lo digo así porque tuvimos el último censo en el año 2003. Así que es una población que crece y todavía hay informaciones o hay datos que no tenemos. La capital es Puerto Príncipe, soy de Puerto Príncipe. Tenemos, aunque es un país muy chico, pero existe una diversidad
bastante grande. Creo que por esta parte está bien por la presentación geográfica de Haití. Pasamos al siguiente. Bien, me gusta trabajar con fotos y con menos texto, es que las fotos son muy importantes para mí a la hora de explicar ciertas cosas. Ahí es una foto que ilustra la guerra de independencia de Haití o la revolución haitiana. Y hoy a la mañana estaba leyendo un artículo hablando de las revoluciones que cambian el mundo o que cambiaron el mundo. Y la revolución haitiana no estaba en esa lista. Hablaron, por ejemplo, de la revolución estadounidense, que fue una revolución, sí, que tuvo su importancia en el mundo. Hablaron de la revolución francesa, sí, es una gran revolución del 1789. Hablaron de las revoluciones de 1848 en distintos países de Europa. Hablaron de la revolución rusa del 1917, hablaron de la Revolución Cubana en este artículo, sí, la Revolución Cubana fue muy interesante. Y después, al final, pusieron la Revolución Iraní de 1979. Y la Revolución Haitiana no estaba en esa lista. Algo muy importante, la Revolución Haitiana es una revolución que fue silenciada. Y hasta el día de hoy no se habla de la Revolución Haitiana. La gran diferencia de la revolución haitiana con las demás revoluciones es que la revolución haitiana fue la más radical de todas las revoluciones del mundo. Y es la única revolución del mundo que tuvo como ese aspecto de revolución que luchaba contra el colonialismo, la esclavitud, el racismo. O sea, podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos sí fue independiente mucho más antes que Haití, pero Estados Unidos seguía teniendo esclavos, personas esclavizadas. Entonces, la revolución haitiana dijo no. Algo que digo siempre y la gente me dice, no, pero no puede decir eso, estoy muy agrandado, pero no, pero es un hecho. La palabra libertad nació en Haití. La revolución francesa hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, pero para un grupo de personas. La revolución haitiana abarcaba todo el mundo. La libertad para todos. No es libertad para un grupo. No es igualdad para un grupo de personas. Y, por ejemplo, la revolución y Haití fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Argentina. Nuestra idea, o la idea de nuestros ancestros, era no solamente, es como hacer como una expansión de la palabra libertad. Si vemos bien la historia de varios países de Latinoamérica, y si ponemos el ejemplo a Bolívar, Miranda, estuvieron en Haití a pedir ayuda cuando luchaban contra los españoles. Pero es algo que no se habla en los libros de historia. Por eso hay un gran intelectual haitiano que se llama Michel Wolf-Tuyo, que habla justamente en un libro que se llama Silenciando el pasado, habla justamente que la revolución haitiana fue considerada o es considerada como un no evento, y algo que no sucedió, porque justamente en ese momento la idea predominante es que las personas negras no tenían capacidad para hacer una revolución, para rebelarse, porque el negro en sí, como presentaban los intelectuales de ese momento, no era capaz de decir no. De decir que, bueno, vamos a hacer una revolución, vamos a cambiar el sistema de este mundo. Justamente, creo que siempre, cada vez que tengo la posibilidad de hablar de mi país, trato de poner esa parte que es muy interesante. Un ejemplo para terminar con esa parte. En el año 2018, el Mayo francés cumplió 50 años. El movimiento del año 1968. En este año, por ejemplo, en un año, escribieron más artículos, más libros sobre el Mayo francés en Argentina
que es sobre la revolución haitiana en toda la existencia de Argentina. Una idea para mostrar, por ejemplo, lo silenciado que es un evento tan fuerte en la historia de la humanidad. Bueno, seguimos. Bien, un poquito la foto antes. Sí, ahí está. Bien, Haití empezamos con esa revolución en el año 1791. Y Haití fue independiente en el año 1804, o sea, un poquito antes de Argentina. Luchamos contra el mejor ejército de ese momento, que el ejército francés de Napoleón Bonaparte. Esa foto que estamos mirando acá, para mí representa es para mí el símbolo de la libertad del mundo. Y hay un activista africano que dice siempre Haití es como el espacio, la meca de la libertad. Cualquier persona que habla de libertad debería visitar Haití por lo menos una vez. Fue una construcción que duró casi 15 años, sí, de 1805 hasta el año 1820. Esa ciudadela representa como esas ganas, esas ideas de decir no a la esclavitud, que esas personas dijeron que no vamos a volver a ser personas esclavizadas. Es símbolo de libertad de la nación haitiana. Es un espacio muy turístico, es la fortaleza más grande de toda América y de todo el hemisferio occidental. Es muy importante. Sí, seguimos. Esta imagen para mí es muy importante, más o menos para entender la situación de Haití. Ya sabemos cuando prendemos la tele o leemos algunas noticias sobre Haití, las noticias no son lindas, son noticias bastante tristes. Después de la independencia de Haití, no tuvimos o nunca tuvimos esa oportunidad de tener un compromiso social, o los gobiernos haitianos nunca tuvieron esa oportunidad de tener un compromiso social con la sociedad haitiana. Por ejemplo, en el año 1915 tuvimos la primera invasión o ocupación de las fuerzas estadounidenses en Haití. Imagínate un país que estaba luchando por seguir con fuerza, con vida. Después de la independencia fuimos aislados durante muchos años y Haití no tuvo casi contacto o relación comercial con muchos países de este momento. De 1915 a 1934, Haití fue ocupado por Estados Unidos. Esto es algo muy importante. Primero, ahí van a dividir la sociedad haitiana, que fue algo bastante fuerte, es como tener y trataron de entregar los privilegios a una parte de la sociedad haitiana. Robaron muchas cosas, el banco haitiano, por ejemplo, el oro que teníamos en ese banco, hasta ahora está en alguna parte en Estados Unidos. Después de todo ese tiempo, Haití tuvo una migración bastante fuerte hacia varios países. República Dominicana y Cuba fueron uno de esos países que en ese momento muchos haitianos migraron ahí. Después, si saltamos un poquito más adelante, de 1957 a 1986, tuvimos 29 años de dictadura. 29 años de dictadura. Una de las dictaduras más fuertes, más terribles de la región. Ahí la clase intelectual haitiana, la clase media haitiana, fue totalmente devastada. Muchos intelectuales haitianos en ese momento pidieron exilio en muchos países. Francia, Canadá, Bélgica, Estados Unidos.
Y hoy en día, esa generación de haitianos que fueron a exiliarse, a pedir auxilio en esos países, están como representan el cerebro de la nación haitiana, pero que no está en el país. Haití es uno de los países donde su cerebro, o sea, la gente que tiene capacidad, generalmente el 85% no está en Haití. Es algo bastante fuerte y es algo también que nos permite entender la crisis que estamos viviendo hace años y años. Después de la dictadura volvimos, entre comillas, a la democracia, o entramos a la democracia, por decirlo mejor. Tuvimos las primeras elecciones democráticas en Haití en el año 1990. Fuimos independientes en el año 1804. Tuvimos las primeras elecciones democráticas en el año 1990. Fue todo un tiempo de inestabilidad sociopolítica bastante fuerte. Y en esa foto vas a ver que una foto del presidente ahí donde dice Estados Unidos interviene para instalar al presidente. O sea, ese presidente, Jean-Bertrand Aristide, fue el primer presidente democrático de Haití. Pero fue derrocado 7 meses después por el ejército haitiano de ese momento. Y seguimos en esa fase de inestabilidad. Unos datos muy interesantes. Desde la independencia de Haití en el año 1804 hasta el día de hoy, solamente un 25% de dirigentes haitianos pudieron terminar su mandato. Un 25%. En 48, 49% no pudieron terminar su mandato. Y Haití es uno de los países del mundo con más golpes de Estado. Eso explica más o menos la inestabilidad que tenemos hoy en día. Y como dijo un sociólogo argentino, es gran amigo de Haití, la crisis haitiana no es algo abstracta. Tiene fechas y tiene nombres, tiene responsables. Yo primero digo siempre, culpo a los responsables haitianos en la parte interna. Después no podemos olvidar la parte externa. Si miramos bien dónde está ubicada Haití, no estamos en una buena posición geopolítica. ¿Seguimos? Bien, la gente que habla del Caribe, por ejemplo, dice, ah, no, yo soy del Caribe, Haití es pura playa, todo eso. Sí, sí, es playa, más allá de las crisis que tenemos siempre y que tenemos hasta el día de hoy. Es un país muy hermoso, eso no lo podemos negar, aunque nos falta en ese sentido algunas políticas en materia de turismo para llamar a la gente, porque si hay inestabilidad es muy difícil, por ejemplo, desarrollar el turismo de un país. Es una muestra solamente de la belleza que es esta hermosa isla. Y seguimos. Y en Haití también cuando digo es hablar de nuestra comida, acá es un ejemplo muy sencillo, quizás más adelante lo vamos a ver. Esto sería un desayuno, almuerzo haitiano. Esas fotos que estamos mirando, quizás ustedes están diciendo, no, pero eso no puede ser desayuno, es muy, muy fuerte. Sí, tenemos un desayuno muy fuerte. La gastronomía haitiana es muy, muy rica. No sé, no es tan fácil hablar de la comida de su país, por ejemplo. Siempre uno va a decir, bueno, la comida de mi país es la mejor. Y el argentino va a decir lo mismo, el francés igual. Sí, ahí yo tomé esta foto justamente para darle unos ejemplos de, de la gastronomía haitiana, que es una mezcla de la cocina africana y mezclada con la cocina europea también, por ser una antigua colonia francesa. Pero me parece que el toque especial del Caribe reside en mi país. Ahí es un ejemplo de desayuno haitiano. Así que si alguna vez ustedes piensan viajar a Haití, quizás van a encontrar uno de esos platos como desayuno. Acá también, los haitianos que están viviendo acá,
no somos tan fan del té así con galletitas, pero más, yo personalmente a veces mi desayuno es uno de esos platos. Siguiente, y sí. Bien, Haití también es su parte fuera de la capital, lo que llamamos las provincias. Veo que ya hay preguntas después. Si van anotando las preguntas y después contesto a todo. La presentación es muy cortita, así que van a tener ese espacio para preguntar, como digo siempre, lo que quieran. No tengan miedo, no tengan vergüenza, pueden preguntarme lo que quieran, porque es más fácil preguntándome que ir a Google y poner Haití y te sale a veces cualquier cosa. Bien, esta parte también que representa a nuestro país, la mujer haitiana es muy fuerte. La verdad, no tengo palabras para describir a las madres haitianas. Si miramos bien esa foto, lo que lleva esa mujer no es algo livianito, muy pesado, es muy pesado. Pero hay personas que caminan horas y horas con así, esa mercadería, si lo puedo decir así, para vender. Entonces, eso para mí es un ejemplo de fuerza. Es como que cuando alguien me dice, no, pero no, la gente ahí no quiere trabajar. No, es un ejemplo de alguien que quiere salir adelante. O sea, no veo a mi país 10, 50 años así. No es lo ideal. No lo veo. Mi idea es entrar en la modernidad también. Pero por el momento, esto que tenemos, la idea es tratar de cambiar esa forma de vivir. Próxima foto. Bien, Haití también es muy reconocido internacionalmente por su arte. Entonces, casi en los espacios donde exponen cuadros en el mundo vas a encontrar unos cuadros de Haití. Y hay gente también que se inspira de la cultura haitiana para pintar, de la historia haitiana, del vudú, por ejemplo. Y a un gran artista, de su padre era haitiano, Basquiat, Jean-Michel Basquiat, por ejemplo, un famoso, un artista muy interesante, se inspiró también de sus raíces haitianas para pintar. Ahí es una calle común y corriente en Haití. Si viajas vas a encontrar cuadros así por todo lado. Así que, como dicen siempre, el arte es parte del arma del haitiano. Aunque yo personalmente no sé pintar, no sé nada. Bien, próxima foto. Bien, puse esa foto más que nada para representar a la música haitiana. Es muy diversa. El folclore haitiano es muy interesante. El compa, que es la música y el baile de Haití. La música se llama compa y el baile también se llama compa. Hay que, no tengo acá algunos ejemplos, quizás le podía hacer escuchar algo, pero es ahí como... Y el tambor es parte de la cultura haitiana. Es como que, como decimos siempre, cuando se toca, no sé, cuando se toca el tambor en algún espacio, el haitiano automáticamente se pone en pie para bailar, para cantar. El haitiano no vive sin música. Yo personalmente no veo mi vida sin esa parte. Próxima foto. Bien, es algo que trato de hacer acá desde que estoy en Argentina, hace unos años, es presentar la situación de Haití, lo que está pasando en Haití. Quizás algunas personas, o sea, lo ideal sería mostrar las playas que tenemos siempre o hablar de música todo el tiempo, no, pero la vida de los haitianos el día a día no se resume a las playas solamente. Existe una crisis bastante fuerte, la violación de los derechos humanos en Haití, y esta cosa tampoco no se habla en los medios. Y nosotros, como digo siempre a mis compatriotas, somos embajadores de nuestro país.
tenemos que hablar, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por eso siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Haití, lo hago, también mencionando lo que está pasando en mi país, lo que está pasando con mi pueblo, porque viendo la violación de los derechos humanos en Haití es algo terrible. Por eso siempre digo, hay que tratar de tener esas relaciones con otros países para poder, por lo menos, sacar una nota o dar visibilidad a lo que está ocurriendo en esa parte de la isla Hispaniola. Próxima foto. Bien, es algo muy interesante, me gusta esa foto porque te gusta esa movilidad humana, que es algo muy interesante. Estamos en Argentina, pero antes hay una pregunta que me hacen siempre, Robbie, ¿por qué elegiste Argentina? ¿Por qué no elegiste Estados Unidos, Francia, otro país? Bien, y la vez pasada escribí una reflexión donde yo decía que hay pasaporte y pasaporte. No todos los pasaportes tienen el mismo, el mismo, no todos los pasaportes tienen la misma fuerza. Hay pasaportes con más peso que otros. O sea, quizás lo ideal sería así, ir a Estados Unidos, porque hay muchos haitianos que tienen familia ahí. Incluso la migración haitiana en Estados Unidos es muy fuerte y muy importante. Pero en el año 2010 hay algo muy interesante, y yo lo digo siempre, el año 2010 marcó un antes y un después en mi vida. También marcó un antes y un después en la historia de Haití. Fue el terremoto que sacudió a mi país totalmente. Quizás casi la mayoría de las personas que están acá se enteraron de que en el 2010 hay un terremoto que ha devastado totalmente a la capital haitiana más que nada y otras ciudades más. Ahí justamente después del terremoto empezamos a mirar otros espacios, otros destinos, porque no es sencillo tener un visado para ingresar a Canadá, Estados Unidos o Francia. Primero, uno de los países de la región que abrió sus puertas a los haitianos fue Brasil. Justamente Brasil estaba pensando también en el Mundial en 2014, así que necesitaban en ese momento manos de obra. Así que muchos haitianos se fueron a Brasil. Después Chile también, pero Argentina, y siempre en Argentina hubo una migración haitiana, no fuerte como hoy en día. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, conozco haitianos que tienen 40 años, 50 años, o sea, viviendo. O sea, haitianos que tienen 40 años, 50 años viviendo en la ciudad de Córdoba. Cuando llegaron acá, por ejemplo, no había casi nadie de Haití. Entonces, sí, siempre tuvimos ese contacto, esa relación con Argentina. Entonces, después, sí, muchos haitianos empezaron a mirar hacia Argentina, un espacio para estudiar y en búsqueda de nuevas oportunidades también. Y lo que es muy importante, dejar Haití y entrar a Argentina, dos países, culturas muy diferentes. Lo digo siempre, entre Haití y Argentina existe un mundo o un océano o un universo de diferencias. Seguimos adelante. Bien, algo muy interesante, me encanta esta foto, creo que fue en el año 2000 o 2001 que sacaron sí fue en el 2000, esa revista sacó esta publicación con ese título muy chocante, La invasión silenciosa. Siempre cuando hablamos de migración en el mundo, hay personas sí que son muy bien recibidas y otras personas que no. O existe esa parte de que el otro viene a sacarte algo, el otro viene a robarte algo. Como que tenemos algo y esa persona tiene a sacarnos lo nuestro. Pero siempre no apuntan a todas esas personas migrantes. Vas a ver que aquí en esta foto la frase dice los extranjeros ilegales. O sea, ya son de 2 millones les quitan trabajo a los argentinos y esa frase lo escuchamos y siempre hablan
delincuencia, que no pagamos impuestos, pero son informaciones muy falsas, o son informaciones falsas o aproximaciones. Pero ese grupo de personas que sostiene esa idea no habla de la otra parte. ¿Qué dejamos acá como extranjeros? ¿Qué generamos en la sociedad también? Y lo digo siempre, hace 4 o 5 años atrás, la comunidad haitiana de Rosario, por ejemplo, no tenía esas conexiones o esas movidas que tenemos hoy en día. Hay muchos haitianos acá que tienen sus negocios y esos negocios también pagamos impuestos. Damos trabajo también, pero en los medios nunca vas a ver, o sea, es muy difícil ver que en los medios salen esas noticias. Es muy fácil, por ejemplo, si un compatriota hizo algo malo, y como lo reaccionan como si fuera toda la población haitiana fuera, no sé, un grupo malo o un grupo de delincuentes. Creo que fue muy importante para mí tratar de poner ese ejemplo, aunque fue en el año 2000, pero hasta el día de hoy, esa idea sigue bastante fuerte en la sociedad. Próxima foto. Bien, ese es un monitoreo que hicieron en el año 2018, lo hicieron de una asociación que se llama CAREF, cómo los medios de comunicación criminalizan a la población migrante. Eso es muy interesante ver los datos. Un 64% de las personas migrantes protagonistas de las noticias aparecen representadas como responsables de algún delito. Y la gente, no sé si la gente sabe que solamente el 6% de la población carcelaria a nivel nacional es extranjera. A veces lo presentan como todas las cárceles de Argentina están como llenos de extranjeros. Pero no, y como les decía antes, hay muchas aproximaciones y muchas informaciones falsas. Y hace muchos años, el porcentaje de la población extranjera en Argentina no supera los 5%. Está en 4,5% o en 5%. Después vas a ver cómo la población migrante es representada, está representada en las noticias en 62% en policiales y seguridad. Sí, si hay robo, sí vas a ver que todos los medios hablan de eso y no dan el espacio y la palabra a las personas migrantes para hablar. Por eso agradezco al grupo que organizó esa charla hoy. Es como dar voz a una persona migrante para hablar de su comunidad. No es que hablas del migrante, pero sin las personas migrantes. Ya sabemos que es muy de moda hoy en día. Hablas de alguien, pero sin esa persona. Seguimos. Bien, es una pregunta que me encanta. Justamente estoy pensando en un texto sobre esta pregunta. ¿De dónde sos? Conozco a muchos compatriotas que no le gustan esta pregunta, de cómo siempre después de esa respuesta viene algo bastante feo, porque si me preguntas de dónde soy, yo te voy a decir, soy de Haití, eso es obvio, pero lo que pasa es que después de esa pregunta siempre pasa algo bastante feo. Ah, soy de Haití, estuviste en el terremoto. Ah, soy de Haití, el país más pobre del mundo. Ah, soy de Haití, el país donde la gente está muriendo de hambre. Entonces, en una conversación, si te cruzas con una persona o con un haitiano por primera vez, les aconsejo, no es la mejor manera de conocer a esa persona o de empezar a tener una conversación con esa persona. Es como la gente que se cruza con alguien de Colombia. ¿De dónde soy? Soy de Colombia. Ah, Pablo Escobar, droga. Eso no se hace. Eso no vamos a seguir a ningún lado con una conversación así. Me ha pasado el 18 de mayo, en el Día de la Bandera de Haití. Fui a comprar algo y tenía duda. Entonces vi a un señor en el súper, le pregunté si me podía aconsejar para elegir lo que tenía que comprar. Entonces él me preguntó qué iba a hacer. Dije, bueno, es el Día de la Bandera de Haití, vamos a hacer un acto, etc. Me dice, ah, soy de Haití. Le dije, sí, sí. Ah, está todo mal allá, el país más pobre. Yo le digo, sí, bueno, está bien. Pero yo lo veo así. Pero sé que hay muchos compatriotas que no se sienten bien. Y en alguna parte tienen
tienen razón en reaccionar de esa forma. Yo creo que hace un par de tiempo uso esa pregunta como espacio para establecer una conversación con una persona. ¿De dónde sos? Soy de Haití. O también yo puedo decir, soy de Rosario. Y la gente me dice, ah, no, ¿dónde naciste? Ahora sí, la pregunta cambia. Pero soy de Rosario también. Hace 9 años que estoy viviendo acá, soy parte de la sociedad rosarina. Sí, una vez un vecino me dijo, pero Robbie, sos más rosarino que haitiano, porque si te pregunto hoy cuánto sale una Coca-Cola allá en Haití, quizás te vas a dudar. Justamente, no puedo contestar rápidamente si me preguntan cuánto sale una Coca-Cola allá en Haití. Pero acá sí, si me preguntas, sí te puedo decir. Por eso lo que está pasando dentro de la sociedad o en el país me preocupa también. Estoy interesado en lo que está pasando dentro de mi comunidad. Por eso es muy importante generar esos espacios y este tipo de debate para poder convivir bien. Siguiente página. Bien, ahí salgo, acá voy a decir algunas cositas. Como había dije antes, cuando empecé con la charla, hay muchas diferencias entre la cultura haitiana y la cultura argentina. En realidad, muchas diferencias, hasta lo sencillo hasta algo más complejo. Algo que digo siempre, y Haití es una sociedad bastante conservadora, esto así. Entonces, para cualquier haitiano que migra hacia Argentina, algo sencillo o algo normal le puede chocar o puede resultar algo bastante fuerte. Yo digo siempre, es mi historia, vi a dos personas besándose en la calle por primera vez aquí en Argentina. En mi país, por ejemplo, y si vas, nunca vi a mis padres besándose, eso pasa en muchas familias hay haitianas, y esta muestra de afecto no es tan común, no se hace tan público. Eh, en general, cuando uno sí va a un casamiento, sí, se puede ver a dos personas besándose. Incluso así depende, a veces en los casamientos hay gente que tiene esa, no sé si llamarlo vergüenza. Al momento de besarse, los novios tienen que besar y como existe esta, como ahí, como no sé si lo van a hacer o no, y como que cuando vi eso acá fue bastante chocante para mí. Existe un montón de cosas más que nos puede chocar como, como migrantes. Antes, cuando salía de mi casa, nunca me preocupaba eh, del clima. O si hoy se va a hacer 15 grados, 20, 30, no me preocupaba. Entonces, en Argentina cambié ese chip. Antes de salir, o todos los días tengo que ver hoy si va a ser X grados en Haití, no, y salía así, como caro todo el año, no me preocupaba, y casi no me preocupaba para saber si va a ser calor o no, porque sé que va a ser calor, sí o sí. Hay muchos ejemplos más que podría tener, es la relación con las personas y con las personas mayores, con las personas que tienen, que está en otra, por ejemplo, con los profesores no tenemos un trato bastante diferente. Llamamos a la persona señora, acá no es algo tan común, me ha pasado muchas veces de saludar a una persona, hola señor, hola señora, dice, no me llamas así, me haces pensar y me haces sentir que soy viejo o que soy vieja, pero en nuestra sociedad es, lo decimos así por respeto, es muy difícil ver a un haitiano llamar, por ejemplo, a un abuelo, no sé si se llama Juan, y lo llaman directamente Juan. No es tan sencillo. O llamar al profesor por su nombre. No es poner el profe o señor. Ahí, pero son cosas que vivimos día a día, pero con el tiempo nos adaptamos a las cosas que guardamos. Yo digo siempre, hay cosas que guardo de mi cultura, hay cosas que trato de cambiar y otras cosas que no. Es como que existe esa relación de intercambio, de replantear ciertas cosas
o cosas que tenían como dogmas. Hay cosas que cambian acá totalmente, otras cosas que no. Yo personalmente, algo que aprendí acá, sinceramente, es ver la parte de los derechos humanos. Creo que ahí Argentina me ha cambiado bastante. Como por eso casi en todos mis textos trato de poner enfoque sobre los derechos humanos. Solo en el programa de tele que me habían invitado acá, le dije, en Haití es una expresión. Derechos humanos en Haití son 2 palabras. Es algo que tiene un peso fuerte, no. Son 2 palabras. Así que, bueno, si hay más preguntas, después lo tomamos. Y la última parte, bueno, muchísimas gracias. Bessie Apil, fue un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Roby. Te pasaste, la verdad que me encantó y supongo que a todos nos encantó la charla que nos diste. Y bueno, ahora vamos a las preguntas, si te parece. Sí, sí, dale, no hay Tengo un problema. par de preguntas. Vamos con la primera. Sofi preguntaba cuando mostraban las imágenes de la comida, te preguntaba si el resto de las comidas diarias son tan abundantes como ese desayuno-almuerzo. ¿Cómo? ¿Cómo? Si todas las comidas son tan abundantes como ese desayuno-almuerzo que nos mostraste en las imágenes. Muy buena observación. Es que en general el haitiano no te sirve un plato chiquitito, es sí, bastante, bastante fuerte. O sea, es una marca de respeto también, de cómo no serve a alguien algo chiquitito. Quizás ahí viene otra parte cultural. Es ver, yo, por ejemplo, como mucho, no, no como así algo, un chiquitito, un pedacito, no, no, el haitiano en sí come va bastante. En general, y si, por ejemplo, si dejas la capital y empiezas a entrar en las otras ciudades, la gente te sirve la comida, pero bastante, demasiado. El desayuno en sí, no sé si acá sí cambia un poquitito el ritmo, sí, pero en general servimos la comida así bastante. Buenísimo. Vamos con la segunda pregunta. Preguntaban, ¿qué país jugó un papel humanitario cuando ocurrió el terremoto en Haití y cómo sigue hoy en día? Bien, creo que el mundo entero tuvo un papel en ayudar a los haitianos. Pero aunque yo personalmente tengo mis diferencias con esa famosa ayuda humanitaria, pero en el día, en las horas que siguieron del terremoto, creo que uno de los primeros países en llegar para ayudarnos fue República Dominicana, nuestro país vecino, aunque no nos llevamos bien, pero República Dominicana fue uno de los primeros países en llegar directamente. Después, sí, bueno, todo el mundo cuando pasa algo así, es un espacio también para generar fondo, para ganar plata. Tenés un gobierno bastante, o sea, que no maneja casi nada. Entonces, en ese momento éramos el país de las ONGs. Yo, por ejemplo, caminaba en la calle y veía ONG de Turquía, autos de ONG de Turquía. En general no tenemos mucha relación con Turquía. O bien que gente que te viene con proyectos de países que no, esos proyectos no tenían nada que ver con la realidad haitiana. Pero eso pasa también cuando hablamos que cuando hay una crisis, si no sos un país fuerte, lo vas a pagar. Sí, yo sí creo que Haití en un sentido. Y hubo muchas promesas, mucho dinero, pero de esos sí, dineros sí llegaron muy, muy poco. Bien, supongo que más que respondida la pregunta. Después preguntaban si conoces algo de Rotary en Haití y si lo haces, ¿conoces algo del programa de intercambio? Creo que no hay programa de intercambio. Justamente lo hablé con Clara la vez pasada. Existe el Club Rotary allá en Haití, pero el intercambio no. No. Bien. Bueno, relacionada también si conoces el programa de Rotex, de Rotary, de qué forma los ex becarios y los rotarios en general vinculados al programa de intercambio acompañamos y visibilizamos las diferentes comunidades que viven en nuestro país. ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste
aprender de Rotary, de Rotex, de los rotarios en general. En general, sí, de Rotary no tengo muchas informaciones. Sé que en Haití hay, cuando llegué acá me invitaron en algunas reuniones un par de veces, pero de Rotex no sabía absolutamente nada. De Rotex no sabía nada, nada. Bueno, me alegro que todos hayamos aprendido algo, incluso vos también un poquito de lo que hacemos nosotros. Claro que sí. Otra pregunta también interesante, si te gustaría formar parte de la familia rotaria. Bien, bien, es una muy buena pregunta. No, no sé, no sé. Quizás con el tiempo, no quiero decir sí, ahora por decirlo y después no me alcanza el tiempo porque estoy haciendo muchas cosas, pero me encantaría. Para que lo pienses, para que lo pienses. Sí. Bueno, y una pregunta que en lo personal me gusta mucho es, ¿cómo te recibieron los argentinos y cómo te tratan hoy en día? Bien, yo personalmente bien, personalmente ya digo que estoy muy bien. Como lo importante no es hablar de sí mismo, es hablar de lo general. Creo que por lo general la comunidad haitiana acá está bastante tranquila. Si bien hay choque siempre, como toda relación humana, pero bastante bien. Y justamente por eso estamos acá, para poder seguir explicando, hablando de nuestra cultura, de nuestras diferencias, para poder vivir bien o para poder convivir mejor. Porque si no hablamos, si no decimos lo que nos molesta, lo que nos hace bien, no vamos a llegar bastante lejos. Bien. Aclaro, si alguien quiere preguntar por micrófono, puedo levantar la mano o hacer una seña y habilitar el micrófono. Sí. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Hortensia Frías, soy dominicana, soy de tu país Hola, vecino, hermana. hermano, con diferentes culturas, pero somos lo mismo. Primeramente te quiero felicitar por tu exposición, por el idioma que lo hablas muy bien, y desde ya te invito a que formes parte de la familia Rotaria, porque yo tengo 20 años acá en San Justo, Santa Fe, y la vida me cambió un 100%. Aunque seas profesional, Rotary te brinda mucha seguridad emocional, espiritual y de servicio. Te llena hasta el alma, te la llena. Así que desde ya te invito a que te hagas rotario porque tu vida va a cambiar. Tienes un espíritu de servir, de dar a conocer lo tuyo y aprender lo del otro. Así que desde ya estás invitado a formar parte de nosotros. No necesariamente te tienes que hacer socio, sino conocernos desde el fondo, cómo Rotary trabaja, qué hacemos, lo que es la familia rotaria y más los Rotex. Así que felicidades y estamos acá los dos como migrantes y yo me siento orgullosa también de la Argentina. Espero que continúes triunfando y me hiciste emocionar. Un beso grande. Gracias, hermana, muchas gracias. Creo que presentaste bien a Rotary, vendiste bien a Rotary. Bueno, lo estoy pensando mucho más. Muchas gracias. Bueno, vamos en orden. Marisol. Sí, yo te quería preguntar que vos contaste que hace 9 años que estás en Argentina y en ese periodo quería preguntarte si no volviste a Haití o si sentís raro cuando hablas con gente de allá, no sé, ¿qué se siente eso? Bien, bien. Volví en el 2013. Sí, tenía muy poco tiempo acá. Después, sí, lo chocante es cuando volví en el 2017. Volví después de 4 años. Ahí sí, ese viaje fue bastante fuerte y fue bastante chocante, en el sentido de que durante esos 4 años estuve acumulando muchas informaciones acá, viendo, tratando de analizar ciertas cosas o proponiendo soluciones a cosas que veía de mi país, pero usando el filtro argentino. Es como estoy tratando de ver algo de mi país. Ah, mira, sí se hace esto acá en Argentina. ¿Y por qué no en Haití? Entonces, cuando volví me sentí bastante raro, incluso para caminar en la calle, y yo me sentía que perdía esa, esa vivacidad de cruzar la calle, por ejemplo. En Haití, como todo así va muy rápido, los autos cruzan de un lado para el otro, no hay como tanto semáforo para quedar y esperar y como cruzas, y perdí esa práctica. Yo me sentía bastante raro.
pero para caminar me sentía perseguido. Yo nací en Haití, crecí en Haití, entonces eso fue bastante fuerte para mí. Después tuve que sentarme tranquilo y dijo, no, soy haitiano, estoy en mi país, tengo que salir solo, no tengo que salir acompañado todo el tiempo. Ahí sí, contacto con Haití, tengo contacto todo el tiempo, todos los días, noticias o viendo lo que está pasando ahí, allá, con amigos, o también ya una fundación que tenemos con compañeros y compañeras. Tratamos de hacer algo para la próxima generación, porque lo que yo pienso personalmente es que mi generación no va a ver el cambio de Haití. Eso lo tengo muy asegurado. Quizás es algo, parece pesimista, pero no lo creo tanto así. Creo que tenemos que pensar, empezar a pensar para la próxima generación. Así que bien, bien, contento acá. Y el idioma sí está perfecto, hablo mi creol y bien. No, algunas palabras sí que son nuevas y que no manejo bien, pero el creol está perfecto. Cuando hablo creol no lo mezclo con español, es algo que trato de hacer, de mantener. Cuando hablo creol, no trato de mezclarlo con el español, es algo mío. Robbie, y había algo que yo te quería agregar, que me chocó mucho cuando vos dijiste, me molesta cuando me pregunten de dónde soy, porque creo que nosotros como Rotex, que fuimos de intercambio, algunos un poco más de tiempo y otros más, cuando uno vuelve, también le choca la pregunta, ¿y de dónde sos? Porque después de encariñarte con un lugar, es como que es difícil definirse. Así que creo que a muchos nos resonó tu respuesta porque nos pasó, porque uno no se siente ni de un lado ni del otro porque es como una mezcla de todo. Así que no te sientas solo con ese sentimiento porque nos pasó a muchos de acá. Perfecto, gracias. Perfecto, Robbie. También destacar, de verdad, ya que salió el tema, destacar tu español, el manejo del idioma, la verdad que muy destacable. Vamos, Víctor, puedes habilitarte. Buenas, ¿cómo va? Roby, la verdad que felicitaciones por tu presentación. Yo lo que dijiste, una de las Te dificultades escucho bastante bajo. ahí, hola, ahí mejor. Sí se escucha, pero bajito. Ok, Ahora sí. ok. Ahora sí. Eh, yo más que nada quería contarte relacionado a los intercambios que se hacen en Haití. Haití hace intercambios de jóvenes. En Rotary tenemos dos tipos de intercambios. Los países que reciben y envían chicos de intercambio y los países que solamente envían estudiantes sin recibir. Haití es uno de los países que desde el año 2012 está certificado para enviar estudiantes haitianos al resto del mundo, pero no para recibir estudiantes extranjeros Okay. en su país. Y en el año 2016 realizamos en Rosario una conferencia internacional que nucleaba y invitaba a todos los líderes de intercambio, sobre todo de Latinoamérica, y participó por primera vez el presidente del Comité de Intercambio de Haití, que era de Puerto Príncipe, para promocionar justamente este tipo de intercambios, que los demás hermanos latinoamericanos recibieran y le dieran la posibilidad a chicos de Haití de poder conocerlos y de poder conocer su cultura, que es tan buena y que es tan importante. Y con quienes trabajan muy fuertemente Haití en el tema de los intercambios es Brasil. Brasil promueve fuertemente y recibe hace 7 años, recibe a chicos de Haití en su país para que vivan la experiencia del intercambio. Esto por ahí lo quería por ahí comentártelo, porque acá estamos aprendiendo los dos, vos de nosotros y nosotros de vos, así que eso quería comentártelo. Gracias por tu presentación. Muchas gracias por la información. Muchas gracias. Gracias, Yo Víctor. tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, Gaspar. Hola, Roby. Muy interesante la presentación. Quería preguntarte si había alguna palabra de tu idioma de origen que no se pueda aplicar a lo argentino, digo.
que que no tenga una traducción. Eso quería decir al español. Bien, es una pregunta muy interesante. Creo que aprender un idioma no es solamente aprender la gramática, es aprender una cultura también, es aprender una forma de vivir. Creo que eso nos pasa cuando dejamos nuestro país para ir a otro espacio. El creol, por ejemplo, es un idioma que tiene raíces africanas. Hay gente que dice es una deformación del francés, pero no me gusta. No me gusta eso, cuando la gente diga eso, que el creol es una deformación del francés. No existe ningún idioma que sea, no sé, una deformación de otro. Es un idioma. Por ejemplo, algo muy sencillo en el creol, el artículo se pone detrás del sustantivo. Ahí ya, desde ahí, arrancamos bastante complicado con el castellano. Y en el día a día, ¿sí? Un haitiano que está aprendiendo el idioma, lo que pasa, o lo que hacemos siempre, es que la persona te habla, pero hace ese proceso de traducir palabras por palabras. Y a veces eso no te sale bien. A mí me ha pasado, cuando empezaba a aprender el castellano, que alguien me decía, loco, ¿qué tal loco? Yo me sentía muy ofendido que alguien diga eso, loco. Entonces, es esa parte de traducirlo, el loco, en mi idioma, nadie saluda a alguien en Haití, loco. No existe esa forma de saludar. O esa forma de relacionarse con la gente que ya lo sabemos, que hay algunas palabras que no vamos a mencionar acá, pero en un tipo de saludo en Haití eso no existe. Es bastante chocante, por ejemplo. Que como que sí, ahí cuando uno se va adaptando con el idioma, sí cambia ciertas cosas. Pero eso, no sé, si es cuando la gente me pregunta, ¿cómo se dice asado en creol? No, ni siquiera existe esa forma de cocinar la carne así. Un haitiano que ve, un haitiano que ve por primera vez a alguien preparar un asado es muy chocante, porque tenemos esa manera de preparar la carne y, no sé, condimento, todo. No, en haitiano viendo por primera vez a alguien preparando el asado muy chocante. Entonces, como ahí a encontrar una palabra, si hablo en creol con alguien, si tengo que decir asado, lo digo directamente. No es que voy a tratar de buscar algo en creol para decirlo, como directamente lo decimos. Pero hay muchos ejemplos más. Buenísimo, Robbie. Anita tenía la mano levantada desde hoy. Disculpa. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, felicitaciones a los organizadores, a Rotex 4945 y 4905. Excelente, Robbie, tu exposición. Me encanta tu desenvoltura, tu historia, pero quería hacer una pregunta teniendo en cuenta también algo que dijo Hortensi, que es dominicana. Me emocionó mucho cuando dijo que ella está agradecida a este país. Yo soy hija directa de inmigrantes, digo directa porque la mayoría son o nietos o bisnietos. Bueno, y mis padres también estaban orgullosos de este país y decían que nunca volverían a su país de origen, quizás mi papá porque sufrió una Segunda Guerra Mundial y mi mamá por causas parecidas. Pero vos, en este caso, sos bienvenido a este país, quédate, no te vayas, pero ¿en algún momento pensaste en retornar a tu país? Bien, creo que es una pregunta que me hacen siempre. Y contesto siempre así. En este momento X que estamos hablando, si me dice, Robbie, ¿regresas a Haití para quedarte? Yo te digo que no. Sinceramente no sé qué podría pasar mañana. Mañana quizás no sé. Y tengo esa forma de ver las cosas después del terremoto de Haití. Le voy a contar algo. 12 de enero del 2010, 4:53 de la tarde, un terremoto. Todo así. Pero horas antes yo estaba bien. Incluso un amigo
Un amigo que vive en Estados Unidos estaba en Haití. Teníamos que encontrarnos, vamos a hacer algo, vamos a tomar algo, hablar con los chicos. Nunca tuvimos concretar ese encuentro. En diciembre de 2009, los haitianos estaban muy contentos, sí, vamos a dejar el 2009 atrás, vamos a entrar en 2010 muy contento, muy feliz. El 1 de enero, día de independencia, contento, feliz año nuevo a todos. Vamos a tener un 2010 de 10, hacemos ese juego de palabra, pero 12 días después, nunca tuvimos, nunca volvimos a tener esas esperanzas que teníamos antes. Por eso digo siempre, no planeo mis años. O sea, la gente me pregunta, ¿qué vas a hacer año nuevo? ¿Qué planeas para el 2020? Mira cómo pasó el 2020. Mira cómo estamos en el 2021. Sí, siempre sí tengo un plan, pero no sé si voy a volver, porque justamente dejé Haití justamente por el mal manejo del post-terremoto. Algo que digo que dejé Haití para no perder mi humanidad. Porque justamente después del terremoto fue todo un desastre. Fue un desastre todo. Entonces digo, no sé, pero sigo en contacto con mi país y si en algún momento, si es, no sé, como dicen acá, poner pecho para salvar a mi país, sí, voy a ser la primera persona en volver ahí. De acuerdo, gracias, Robin. Gracias a vos. Bueno, vamos con la última mano que está levantada y ahora. Mi pregunta era sobre el creol, porque cuando estaba en Francia tenía una amiga que sus papás eran de Guyana francesa, y ahí también se habla un creol. O sea, como ella me enseñaba algunas palabras y no sé, yo quería saber si hay alguna, no sé si similitud o si sabía si es algo parecido o si solamente se llama creol también por el hecho de que se llama así igual o no sé. Bien, creo que es una de los grandes debates de la sociedad haitiana, es por qué llamamos el idioma creol y no haitiano. Ahí existe ese debate, esa parte de nacionalismo también. Como decir, no, si fuimos la primera república negra independiente del mundo, pusimos el creol, el idioma creol adelante, porque lo llamamos creol haitiano y no haitiano. Yo te digo, en la región, el creol hablamos en Haití, Martinica, Guadalupe, Guyana Francesa, la isla de la Reunión, y creo que a otras partes también que hablan el creol. Se entiende, o sea, si hablo de alguien de Guyana Francesa, se entiende. Pero algunas estructuras no tanto. Haití es el único país que habla creol, que tiene una academia de creol, que tiene una gramática. Después, como es transmisión oral, porque existe esta pelea en esos países con el creol y el francés. Incluso en Haití existe esta pelea bastante fuerte, el creol y el francés. Pero seguimos fuertes, tenemos esa academia. Pero nos falta bastante, porque en la política también de Francia, Francia tiene su presencia o sea, Francia no quiere que Haití deje el francés de lado. Todo tiene que ver con la francofonía, etcétera, etcétera. Pero si hablo con alguien de Martinica, se entiende. Si hablo con alguien de Guadalupe, se entiende. Aunque la tonada es muy diferente, pero sí. Muchas ¿Puedo gracias. hacer una pregunta, Robin? Un segundito para contestar y para seguir. Por ejemplo, en el creol haitiano, sí voy a decir, no voy a festejar o no estoy festejando. En creol haitiano decimos así, mue pa fete. En Martinica, por ejemplo, dicen pe pa fete. Se entiende, pero en Haití, como no tenemos esta estructura, decimos mue pa fete, dicen pe pa fete.
¿Te puedo hacer una pregunta, Robin? Por favor. Bueno, ya, después del desastre natural del 2010, hubo mucha emigración de haitianos. ¿Tenés una idea aproximada de cuántos vinieron a la Argentina, cuántos emigraron a la Argentina? Bien, esa pregunta creo que es muy complicada porque, lo digo siempre, no tengo datos oficiales. Incluso, por ejemplo, acá en Rosario, no puedo decir cuántos haitianos hay. Nos manejamos con una cifra de 2.000, los chicos dicen siempre 2.000, pero ¿dónde salen? O sea, ¿dónde sale esta cifra, 2.000? Claro, Que no es sé, oficial. total No en es Argentina. oficial. Sí, o sea, datos oficiales no lo tengo, así que Ay. no voy a entrar ahí para decir, bueno, somos X, 15, 20, 50, no sé cuánto Pero fueron estamos. bastantes. Sí, pero Argentina ha recibido muy pocos, pero los países donde hay muchos haitianos es Brasil y Chile. Ahí se hay una comunidad haitiana bastante fuerte. Brasil y Chile sí, mucho más fuerte. Mirá vos. Bueno, muy excelente tu exposición y nos da a conocer a nosotros un panorama de tu país. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias a vos. Martín Mancilla Tincho, tenía una pregunta. Por favor. Hola Roby, ¿cómo estás? La Hola, verdad ¿qué que tal? estoy muy contento y quiero agradecerte por tus palabras. La verdad que este tipo de interacción intercultural eh, ayuda a la comprensión entre países, a la comprensión entre naciones. Estoy muy feliz que podamos tener este tipo de espacios y de que podamos compartir nuestras opiniones, conocer tu cultura. La verdad que escucharte es muy interesante. Lo que me gustaría preguntarte es si alguien, cualquier migrante o alguien de tu país o alguien que vos conozcas que vive fuera de Argentina, y te preguntas si recomendarías venir a Argentina y también cuál sería, en pocas palabras, describir cómo es vivir en Argentina. O sea, cómo es tu perspectiva en poco, no puedes desarrollar todo, pero cómo es vivir para vos en Argentina. ¿Cómo le contarías eso a un migrante que quiera venir? Bien, y antes de dejar mi país, tenía algo bastante claro. Yo voy a otro espacio, voy a tratar de sacar mis prejuicios, porque a veces los prejuicios no nos permiten descubrir al otro. Ya que antes de conocerte tengo mis prejuicios, como no estoy dispuesto a conocerte, o sea, totalmente. Yo me acuerdo bien que mis hermanos, cuando planteé ese tema de dejar Haití, me dijeron eso, pero acuérdate que vas a un país 100% blanco, así que no te vas a quejar después. Pues no, yo digo siempre, puedo vivir en cualquier espacio del mundo. Pero bien, y mi experiencia acá hasta el día de hoy está muy bien. Trato de seguir integrándome día tras día, tratando de proponer cosas, haciendo actividades. Creo que diría que mi espacio, un segundito para conectar mi PC, por favor, un segundito. Ahí está. Bueno, mientras tanto, quien quiera hacer otra pregunta por micrófono puede ir levantando la mano. A ver, un segundito, voy a conectar mi PC. Parece que el gatito tocó algo. Ahí. Bueno, mientras tanto pueden comentar qué les pareció. A ver. ¿Qué les pareció hasta ahora la charla? Para mí, Hortensia Frías de San Justo me encantó. Expresó todo lo de su país con mucho facilidad, ya que tiene 9 años viviendo acá en Rosario. Los valores tanto de él personal como los que está adaptándose a este país son muy respetados. La parte geográfica, cómo hizo la relación de todo con la parte norte, sur y con nosotros, República Dominicana, lo valoró muy bien y lo expresó muy bien. Su cultura, su comida, es tanto así con nosotros, República Dominicana,
hay una desigualdad muy grande, tanto con el idioma, con la misma cultura de ellos y la nuestra. Y dentro de todo, como somos una misma isla, un mismo terruño, compartimos mucho con ellos, tanto en los trabajos, son muy buenos profesionales y ellos son muy fuertes en su cultura, en su religión. Y nunca se sienten denigrados, son bastantes luchadores y defienden mucho sus derechos. Hasta hoy en día República Dominicana tiene relaciones medidas porque existe una frontera de país a país. Nosotros le brindamos mucho trabajo laboral, lamentablemente trabajos duros, porque lo necesitan. Y quiero que él me corrija esa parte. A nivel terrestre, República Dominicana tiene una tierra muy fértil, no es tan montañosa como el área de ellos, por eso es el sufrimiento y el cambio que tienen con el clima. Fue muy devastador lo del terremoto, nosotros le dimos una ayuda enorme, ellos los reconocen, pero las relaciones que hay de esa gran desigualdad, tanto económica como social y la misma migración, siguen existiendo. Lamentablemente, como él dijo, los derechos humanos, ¿dónde están? Y lo dejo a él para que siga expresando todo su conocimiento. Pero muy bien su presentación, muy buena, muy bien preparado lo que hizo. Y Rotex supo elegir a quién poner hoy en día para que Rotary conozca tanto la cultura de él y todo lo que él ha aprendido acá en la Argentina. Así que desde ya los felicito a todos. Gracias. Estaba contestando algo, sí, porque pasó un gatito y me sacó, me desconectó la compu, pero no me di cuenta. Bien, creo que describir mi experiencia acá es aprendizaje. Argentina me abrió los ojos en muchos aspectos, cosas que antes no veía cuando vivía en Haití, que al día de hoy digo, no, no podemos seguir funcionando así como país. Algo muy sencillo y muy importante que digo siempre, cuando llegué acá y ver el espacio, creo que falta mucho por hacer. En Rosario, por ejemplo, ver el sistema de transporte. Digo, tendríamos que tener algo así allá en Haití. Quizás cuando hablo con un argentino me dice, no, ese sistema de transporte no sirve, no anda bien. Pero sí, quizás para el argentino falta mucho, pero para mí como haitiano veo que da una organización muy, muy importante. Ver el espacio, por ejemplo, que dan a las personas con discapacidad. En mi país no piensan para las personas con discapacidad. Entonces, aquí cuando llegué, vi eso, digo, no, mi país tenemos que pensarlo. Por eso trato de comentar con mis amigos y ponerlo, aunque le cuesta bastante entender eso, lo entiendo, porque vivía también en esa situación, no lo entendía, no estaba en mi plan, pero estando acá, Argentina, en este sentido, me abrió la cabeza y me abrió los ojos. Perfecto. Buenísimo. Bueno, tenemos un par de preguntas también que quedaron un poco viejas en el chat. Acá me las pasaron, te voy leyendo. Te comento, nosotros, el comité de intercambio, estuvieron armando unos intercambios virtuales que se van a hacer en esta época de pandemia, y te quería preguntar cómo lo ves a un joven haitiano, si le gustaría realizar algún tipo de este intercambio, en especial con la Argentina. ¿Cómo lo verías a un joven haitiano? Bien, sí, un intercambio acá, creo que hoy en día cualquier joven haitiano tiene en la cabeza dejar el país en algún momento. Creo que una de las condiciones sería en este caso que Rotex ponga esa condición, que Rotex, por ejemplo, que tenga esa condición primordial, que este joven, cuando termine acá con ese intercambio, tenía que volver allá en Haití y no quedarse acá. Porque no tenemos un gobierno que está pensando por la población haitiana. Es como estamos en
en un contexto donde, como estás en el Titanic, cada persona está tratando de salvarse. Haití hace años que está funcionando como el Titanic. A los que pueden, buscan lo que puedan para salir. Bueno, también tenemos otra pregunta en el chat. ¿De qué religión se practica en Haití? Bien, excelente pregunta. Haití, la religión oficial es el catolicismo, pero después existe otro tipo de cultos como el protestantismo y el vudú, que es bastante fuerte, que existe también en la sociedad haitiana, que aunque también es... o sea, hay defensores del vudú, por ejemplo, que dicen que no es una religión, es más que nada una creencia o una forma de vivir. Pero creo que el vudú en sí tuvo un papel muy importante en las luchas de independencia de Haití. Aunque hay esta pelea entre el vudú y otras religiones en el espacio, pero es parte de la cultura haitiana. Quizás alguien no se identifica con el vudú, ¿no? Pero es parte de la cultura haitiana. Perfecto, Robbie, muy interesante. Y después preguntaba Fanny, una pregunta más puntual hacia tu persona. ¿Cuál es tu ocupación en Rosario actualmente? Bien, aquí estudio profesorado francés. Soy miembro del grupo de estudios sobre migraciones y de la UEDR. Y tengo un programa de radio también, soy panelista de un programa de radio, así les invito a escuchar el programa también. Se llama Uniendo Fronteras, y todos los viernes y domingos de 16 a 18 horas, como esa pantalla que tengo, particularmente para hablar de Haití, para hablar de ciertos temas que vemos dentro de la sociedad. Bien, en colación a esto, Robbie, no dudes en dejar tus redes sociales en el chat, así todos te podemos dándonos de tus próximos eventos y demás. Sí, en general organizo actividades sobre Haití, que sea con algunas fechas importantes. La vez pasada, el 18 de mayo, organizamos un evento en el marco del Día de la Bandera de Haití, en el Museo Internacional para la Democracia, acá en la ciudad de Rosario. Y, la bandera de Haití estuvo casi todo el fin de mayo en el museo. Fue algo muy importante para nosotros, como ver la bandera de Haití en el Museo para la Democracia. Es una contradicción muy fuerte si vemos lo que está pasando hoy en día en Haití. No lo podemos llamar democracia, pero creo que fue algo muy importante para nosotros también. Es un mensaje para los dirigentes haitianos y para decirle que Haití tiene que entrar en el camino hacia la democracia. Hay, más que nada, entre las actividades que organizo las publico en mis redes sociales, que sea Facebook. Ahí me van a encontrar así como Robbie Iglesias, esto, o Facebook o Instagram, así. Buenísimo, Robbie. Mati, Rotex de la provincia de Buenos Aires. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Matías Ustarroz, el presidente de Rotex 4905 de la provincia de Buenos Aires. Primero que nada quiero felicitar a Robbie, excelente. Me encantó cada punto que marcaste y que hablaste. Me pareció muy interesante esta última parte que comentaste sobre sacarse ese prejuicio, ¿no? Nosotros como Rotex, como ex intercambistas, tenemos que trabajar mucho en este sentido para poder vivir un año en otro país completamente distinto. En mi caso, ponele India es completamente más distinto a todo lo que hacen los demás chicos. Y creo que es muy, muy bueno esto que dijiste de los prejuicios. Uno cuando se va a otro país, si se quiere arraigar esa cultura de ese nuevo país, si quiere aprender, si quiere verdaderamente disfrutar de la experiencia de emigrar, tiene que estar abierto a todo lo que es distinto. No decir, no, porque en mi país se hace de esta forma, porque acá no, está mal. No es que está mal, sino que se hace distinto. Así que me parece muy bueno ese punto que marcaste y
y me lo llevé a mi intercambio a un país completamente distinto, con reglas distintas, con un tráfico distinto, con un transporte público distinto, como decías vos. Así que me gustó mucho esa parte. Y también, para terminar, me gustó lo que dijiste de valorar, ¿no? Creo que como argentinos, no sé si somos o por ahí más pesimistas o por ahí nos quejamos continuamente de nuestra cultura, de nuestra forma de política, de nuestra sociedad. Si bien no hay que quedarse en la zona de confort, de decir, bueno, no hay que ir hacia adelante, hacia un futuro, también hay que valorar las cosas que tenemos y que hemos sido capaces de obtener como sociedad, con estas pequeñas cosas que Robbie nos contaba que él veía. Es muy importante escuchar a la gente que no es de nuestro país para entender y para valorar verdaderamente las cosas que nos hacen fuerte como nación e importantes. Así que me gustó esa parte. Muchas gracias, Robbie. Me gustó mucho ese punto. Por último, antes de terminar, ya veo que se están yendo bastantes. Nosotros con Rotex del 4945 estamos realizando esta serie de ciclo de charlas. La siguiente charla, que va a ser aproximadamente dentro de un mes, nos toca a nosotros. Así que yo voy a dejar el mail de nuestro Rotex para que ustedes, si tienen alguna idea de algo que les gustaría hablar, de algún tema en específico, algo que les parezca interesante, nos escriben, así podemos tenerlo en cuenta. Así que nada, muchas gracias Clary, muchas gracias Víctor, todo el equipo 4945, los Rotarios, y en especial a Robbie, que estuvo muy buena la charla, y felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias. Muchas gracias, Mati. Muy lindas palabras. Y para terminar tenemos a Lautaro Villa. Perdón, con la mano. Hola, buen día a todos. Quería también felicitarte por la charla, estuvo muy buena, muy interesante, y te quería preguntar si notaste, desde que viniste, si notaste un mejor trato de la población argentina hacia el pueblo de Haití que viene, si notaste un mejor trato por el tema que puede haber de racismo y cosas así. Bien, creo que tocaste la parte más fuerte de toda la charla. Bien, como yo te decía antes, relacionarte con el otro sin sacar tus prejuicios no es tan sencillo. Hace unos días escuchamos la frase del presidente de la nación, no es por primera vez un dirigente haitiano dijo, argentino, digo, y una frase así tan fuerte. Yo como haitiano, como estoy viendo, digo, bueno, ya sabemos dónde estamos, ¿no? Y me gusta mucho el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina. Es muy lindo, muy interesante, pero después sí, mientras leemos, bajamos un poquito en el artículo 25 de la Constitución Nacional Argentina, dice claramente, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Entonces siempre hubo esa preferencia de la nación argentina para un tipo de inmigración específicamente. No lo podemos negar. Ahora, esa nueva ola de migración, por ejemplo, chicos de Haití, en Rosario hay chicos de Jamaica, hay muchos chicos de algunos países africanos. ¿Cómo nos sentimos en esta sociedad? ¿Cómo nos sentimos en este espacio? Y lo más fuerte es ver, por ejemplo, los chicos haitianos que tienen niños acá. Hay parejas haitianas que tienen niños. Es pensar una nueva sociedad para esos chicos. Yo lo digo siempre, nací en Haití, crecí en Haití, viví todas las cosas fuertes en Haití. Una palabra no me puede, sinceramente, no doy esa fuerza o esa ocasión a alguien tocarme con una palabra, tocarme con un insulto. Sinceramente, un insulto no me va a quebrar. Pero ese niño de padres haitianos que están creciendo acá, ¿cómo podemos preparar esa nueva sociedad para recibir a este niño? Cuando este niño tiene que ir a la escuela, este niño ya va a hablar español muy bien, se va a sentir argentino, pero ¿qué va a pensar el resto de la sociedad
con respecto a este niño. Creo que ahí tenemos que tocar un tema muy importante. Ahí creo que ahí el debate lo tenemos que hacer y es un debate nacional, porque Argentina también es un país multicultural. Hay gente de todo lado, no solamente, como dijo el presidente, los argentinos no descienden de los barcos solamente. Otras personas vinieron en barcos, pero no todos descendemos de los mismos barcos. Así, este tema lo dejo más que nada para la comunidad afro-argentina, porque como haitiano ya tengo mi negritud asegurado muy fuerte. Así que bueno, voy a tratar de contribuir en esas charlas, en esos debates para tener una mejor sociedad, una sociedad que incluye a todo el mundo. Robin, yo quería aclararte algo, ¿puede ser? Sí, decime. Mira, el artículo 25 de la Constitución Nacional dice así: el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Pero hay una segunda parte que dice, sí, y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros. Y ahí generaliza. No en sentido estricto. En la segunda parte generaliza y que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, introducir, enseñar las ciencias y las artes. O sea, en un sentido amplio, da lugar para todos, no solamente para los extranjeros. Sí, da lugar para todos. Sí, da lugar para todos, pero eso no saca esa parte de preferencia. La preferencia está. Por eso creo que estamos, que vamos a tratar de seguir trabajando para que Argentina sea un país mucho más abierto. Un punto. Si te digo personalmente, si me dices, Roby, ¿alguna vez fuiste víctima de racismo acá, de discriminación? Te voy a decir que no, nunca. 9 años, jamás. Pero como no es un tema personal, yo voy a decir, bueno, como nunca me pasó nada, está todo bien. No, lo tenemos que ver como algo global, algo general. Es como preguntarme, Roby, ¿alguna vez te han robado acá en Rosario? Jamás, en 9 años, jamás. No me han robado nunca, pero ¿eso quiere decir que la inseguridad no existe en Rosario? No, es como lo veo como algo más general y plantear, Argentina es muy abierta, sí, por eso tenemos que seguir trabajando que sea un país mucho más abierto para todos. No, yo quería nomás dejarte sentado que cuando habla de extranjero es general. Sí, está bien, gracias, muchas gracias. Bueno. Roby, respecto a lo que dijiste, los Rotex, cuando estuvimos debatiendo sobre qué iba a tratar la charla del día de hoy, tocamos este tema y dijimos, quizás sería mejor traer a alguien que no sea inmigrante europeo, porque somos conscientes que hay cierta tendencia en el argentino eurocentrista, si se puede llamar de esa manera, por lo cual decidimos, bueno, y por suerte, por causas quizás del destino, nos cruzamos con vos y la verdad, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y la verdad que muestra otro lado, porque en lo personal creo que existe una diferencia, una preferencia en el ser argentino, hablando de generalidades, cada uno es distinto, y por eso la verdad que nos enriqueció mucho, y en lo personal me enriqueció mucho esta charla que tuvimos con vos, Roby. Muchas gracias de vuelta. Y dejamos un lugar para las últimas preguntas. Y si no, vamos cerrando. Si les parece. Un aplauso a Roby. Un aplauso por su exposición. Me gustaría, muchas gracias, la verdad, gracias por la invitación, gracias por el espacio, por las preguntas, creo que aprendí de ustedes, como aprendimos mucho sobre Haití. A veces hago reflexiones sobre algunas cosas que yo veo acá, porque observo mucho la sociedad argentina, más que nada Rosario, porque estoy viviendo acá, pero hay un texto que escribí hace unos meses, sobre el mate argentino. No sé si me dan ese espacio, esa oportunidad para poder leer ese texto para ustedes. Por favor.
Sí, es una reflexión que hice sobre el mate ahí, yo con mi foto con el mate, no tomo mucho mate porque no me hace bien el estómago. Bien. Justo te iba a preguntar si tomabas mate, Robin. No, tomo muy poco, muy poco. Así está el texto, sí. Antes de viajar a Argentina, busqué información general sobre las costumbres del país y me apareció el mate como la infusión nacional. Fue para mí un dato más sin mucha relevancia. Al llegar acá, a Rosario, empecé a entender la importancia del mate en la vida social de la gente. Mi curiosidad crecía día tras día. La primera vez que lo probé fue algo bastante particular. Un solo mate, una bombilla para varias personas. Algo bastante nuevo para cualquier haitiano o haitiana. Estaba caliente y amargo. Lo tomé muy despacio. Al recibirlo, dije gracias. Y noté que después no me dieron más. Sin embargo, no pregunté el por qué. Más tarde me enteré. Todo un aprendizaje. No soy muy amante del mate, lo admito, pero hay varias personas de la comunidad haitiana que lo adoptaron, al mate y su ritual. El mate no tiene límites, abre barreras lingüísticas y sociales. ¿Qué es el mate para vos? Gracias. Se merece otro aplauso. Excelente, excelente. Muchas no me alcanzan las palabras para agradecerte, Robbie, por haber compartido esto con nosotros. Muchas gracias a todos y todas las que se pasaron, que dejaron sus preguntas, que escucharon atentamente. Esta fue la primera charla del primer ciclo de charla organizado por los ROTEX, de Distrito 4945 y 4905, y esperamos verlo en la próxima. Y sin más, muchísimas gracias. Chao. Nos despedimos. Muchas gracias, Robbie. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Y que tengan muy buen fin de semana. Chao, Chao, hasta Robbie. luego. Chao, Adiós. gracias. Bravo. Un beso para todos. Un placer verlos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Beso para vos, Gaby. Tesoro Tesoro mío, mío, siempre, hasta pronto. Excelente, Alejandro. ¡Qué lindo verte! Chao, familia, chao. Chao. Hasta pronto. Eso, Chao. hasta pronto. Chao, Chao, hasta luego. Chao, Chao Gabriela. a todos. Gracias, Rote.